Muchas gracias por continuar con nosotros en esta feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, edición 2022. Muchas gracias por su presencia virtual. Y vamos a esta presentación virtual de la obra denominada Propaganda Encubierta y Legitimidad Electoral, la manipulación de los comicios, de Javier Steinau. Es una obra en formato digital. Tengo el gusto de saludar a quienes estarán encabezando esta presentación virtual y saludo con mucho gusto en este momento al doctor Julio Juárez Gamís, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor. También se encuentra con nosotros el doctor Luis Miguel Carriedo, periodista independiente, a quien también saludamos con mucho gusto. Y el doctor Javier Steinau Madrid, por supuesto, el autor y también profesor investigador de la UAM Xochimilco. Gracias por acompañarnos, y para moderar esta mesa se encuentra con nosotros quien es presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del canal de televisión del Congreso. Me refiero a la maestra Nadia Jiménez Chacón, a quien le doy la más cordial bienvenida, y a la par cedo el uso de la voz. Adelante, por favor, maestra. Muchísimas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todos. Como ya lo mencionaron, yo soy Nadia Jiménez y tengo el honor de presidir el Consejo Consultivo Ciudadano del canal del Congreso. Y el día de hoy estoy sumamente contenta y me siento muy honrada de poder estar en la presentación del libro, obra del doctor Javier Steinau Madrid, titulado Propaganda Encubierta y el abortamiento de la legitimidad electoral, que se muestra en esta feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, como ustedes saben, esta feria es un evento en la que se dan a conocer principalmente estas obras que contribuyen a mejorar la situación electoral y la democracia de nuestro país. Así que para hablar de este libro, pues tenemos a tres distinguidas personalidades. Nos honran con su presencia, como ya lo mencionaron, el doctor Julio Juárez Gamís, el maestro Luis Miguel Carriedo y el doctor, desde luego el autor, doctor Javier Steinau Madrid. Y para iniciar con esta conversación, pues yo le quisiera solicitar al doctor Julio Juárez si nos puede empezar a hablar sobre esta obra y decirnos cuáles son, desde su punto de vista, estas principales aportaciones que hace la obra del doctor Steinau. Muchas gracias, Nadia, y muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haberme invitado a presentar este muy importante, me parece, libro de mi querido colega, el doctor Javier Steinau. Es un placer estar con ustedes hoy y tener la oportunidad de comentar algunos puntos que, sin duda, la lectura de tu libro, Javier, me deja muy estimulada, la cabeza llena de ideas, llena de recuerdos también de muchos de los temas que muchos colegas hemos trabajado y que hemos intentado encontrarles salida, no solamente en el plano reglamentario, en el plano legal, sino también en la aplicación y en su instrumentación en la vida real, lo cual da cuenta de lo difícil que ha sido construir modelos de gobernabilidad en el ámbito de la comunicación política en un sistema de medios tan característico como es el mexicano, lo que en algunos casos algunos colegas han llamado este sistema liberal capturado, en donde finalmente e históricamente las televisoras, las estaciones de radio, los grandes concentradores de la comunicación, entes privados, concesionarios de la radio y la televisión, han dominado el espectro y han generado también una interesante dinámica de relación corporativa con el poder político en nuestro país. Entonces, reviso el libro, voy viendo cómo vas desdoblando y cómo se van presentando algunos de los grandes temas que pues dan cuenta de algo que no puede llamarse de otra manera más que una simulación. Es decir, vivimos en un sistema de comunicación política simulado. Es decir, hemos intentado generar las condiciones legales para transparentar, para hacer
que tanto actores políticos como televisoras, estaciones de radio y ahora también, por supuesto, en el plano digital, que todo aquel que emita un mensaje rinda cuentas y sea responsable sobre lo que dice y sobre lo que comunica, pero también en un esfuerzo paralelo de alfabetización mediática, de construir en la audiencia no solamente las garantías para el libre acceso a la información y la garantía de poder obtener esta información de manera libre e irrestricta, sino también de poder expresarse y eventualmente también asumir la responsabilidad que implica como o desde la ciudadanía el poder ser partícipe de una esfera de comunicación. Entonces, ese libro o este libro particular me deja 4 puntos que quiero desarrollar en mi presentación para ser muy preciso y muy puntual, a reserva de que evidentemente, como ya lo decía, hay muchos temas que se van quedando ahí y que dejan un muy buen sabor de boca. Antes que nada, quiero felicitarte por el trabajo, Javier, porque sí, sin duda se va a convertir en un libro importante, un referente importante para todos aquellos que nos dedicamos al estudio de la comunicación. Entonces, y de la comunicación política en particular. El primero de ellos es, y esto es obviamente algo que va más allá del esfuerzo, del compendio que haces tanto del marco legal como también de los principales episodios que se han dado a raíz, digamos, de la reforma electoral 2007-2008, y que tiene que ver con una confusión que está permanente y que está plasmada en nuestra Carta Magna, y que es precisamente el uso alternado del concepto de propaganda y el concepto de publicidad. Es decir, a la fecha no tenemos y no existe en nuestro marco legal una claridad respecto a la utilización de 2 conceptos que son totalmente distintos. Y esto, por supuesto, no te atañe como autor de la obra, sino lo que tú haces es recoger lo que está plasmado en el 134, en el 41 constitucional y, por supuesto, en múltiples artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero indubitablemente me parece que seguimos teniendo una confusión en el plano reglamentario respecto a qué es propaganda y qué es publicidad. La gran mayoría de las democracias en el mundo hoy están discutiendo el papel nocivo que tiene la propaganda, entendiendo en su definición un elemento que acá hemos ignorado por alguna razón. Y es precisamente que la propaganda, más allá del estilo, del formato, de la plataforma o de la manera en la cual se transmite, se comunique, se difunda, tiene un componente que la hace totalmente distinta a la publicidad. Y es comunicación en contra de los intereses del receptor de ese mensaje. Es decir, es comunicación deliberadamente planificada, diseñada, en contra de los intereses de la audiencia y a favor de los intereses y de la agenda política del emisor de los mensajes. Y sin embargo, nosotros encontramos que el concepto y la noción de propaganda está perfectamente normalizado en nuestro marco legal. Es decir, parecería que emitir propaganda es una actividad perfectamente lícita en el contexto de una definición que, repito, es muy acotada y me parece que necesita y requiere una actualización urgente. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en el mundo, sobre todo desde el arribo y la consolidación de las plataformas de comunicación digital, del Internet, es precisamente un incremento en la manera en la cual se manipula la opinión pública, se miente, se tergiversa información, se desinforma, amparándose en esta noción de la planificación propagandística, es decir, la transmisión de información que en muchos casos ni siquiera es veraz, no es cierta, pero que además está y tiene la principal finalidad de mentir de manera deliberada, es decir, de manipular la comunicación, no de persuadir, no de intentar atraer o hacer presentar un tema favorable de acuerdo a quien comunica. Es decir, se entiende perfectamente que una candidata, un candidato en campaña intenten establecer un mensaje que favorezca sus plataformas, su campaña, sus propios banderas, digamos, que le permitan ser competitiva o competitivo en el ámbito electoral. Eso es perfectamente entendible y ahí me refiero claramente al concepto de publicidad. Pero cuando hablamos de propaganda, estamos hablando de una cosa distinta. Eso no está en nuestra ley y leyendo tu texto me queda muy claro que necesitamos entrar a ese tema.
Si seguimos confundiendo y utilizando alternadamente, y eso lo hace la Constitución, lamentablemente, y la LEGIPE, el concepto de propaganda y el de publicidad, y los usamos como si fueran sinónimos, nos vamos a seguir equivocando en manera de cómo estamos definiendo estos elementos. El otro es, por supuesto, uno de los principales temas y que afortunadamente tenemos en el tiempo un marco de referencia de apenas hace unos días en los cuales la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de esta reforma, esta modificación reglamentaria que se hiciera en el 2017 en contra del derecho de las audiencias. Y es básicamente la obligación que tienen los medios de comunicación, los comunicadores, de establecer una diferencia clara entre opinión y entre información. Y eso claramente, atendiendo desde el punto de vista de los derechos de la audiencia, me parece que es fundamental conservar y, en este caso en particular, regresarle al IFT la facultad de emitir un código, de emitir las mejores prácticas en cuanto a cómo se debe de comunicar de mejor manera y cómo se debe establecer esta diferenciación entre aquello que es una opinión y entre aquello que es información. Siempre viene este intento de las televisoras de, ahí viene la ley Mordaza, nos quieren quitar el derecho a decir lo que pensamos. No, en absoluto. Todo lo contrario, lo que queremos es que la audiencia tenga la capacidad de discernir cuando un mensaje o cuando una opinión está siendo expresada de manera a título personal y cuando una información se está presentando desde el amparo de la libertad de expresión y el rigor periodístico de un medio de comunicación. Eso me lleva a un tema que es paralelo y que tiene que ver con lo que yo he llamado la electorización de la comunicación en México, y es decir, estamos muy acostumbrados a regular fenómenos de comunicación desde el ámbito expresamente electoral e ignoramos que, por ejemplo, el caso de los productos integrados que hoy están presentes en muchos de estos medios de comunicación, en donde la audiencia no tiene ninguna posibilidad de saber que hay un anunciante que paga para que un personaje en una telenovela haga referencia a un producto, una marca, un servicio, o en un programa de vida cotidiana o en cualquier otro tipo de formatos, no solamente políticos, tenga la posibilidad y tenga el derecho de saber que eso está pagado y que está en esos contenidos porque alguien está pagando para que se esté anunciando eso. Y hoy claramente no tenemos esa diferenciación, esa audiencia, ese auditorio está desprotegido frente a un contrato comercial que ha generado y ha ido en aumento desde hace ya varios años que se ha observado este fenómeno y que quienes lo hemos estudiado hemos podido observar un incremento sustantivo en la presentación de productos integrados en prácticamente todos los géneros televisivos y radiofónicos que acompañan la generación de contenidos informativos. Y esto es muy preocupante precisamente porque al amparo de esta libertad de expresión y bajo la defensa un poco artificial de esta libertad, se ampara un modelo de negocio que me lleva a un tercer punto y un tercer elemento que das cuenta tú en el relato y en el texto que presentas, que es precisamente ese mercado negro de comunicación que surgió a partir de la reforma 2007-2008. Es decir, los infomerciales, las transmisiones en vivo, los informes de gobierno de los gobernadores en donde contrataban actrices o actores de una televisora en particular para que fueran a hacer programas especiales, coberturas, hasta entrevistas a modo, a la casa o al despacho de muchos de estos gobernadores, porque esto es un modelo que además, como generalmente sucede en materia de comunicación política, pues hay una cascada de comunicación y de productos. Las televisoras los ofrecen y desde el Poder Ejecutivo hasta los poderes ejecutivos de cada uno de los estados y eventualmente en otros ámbitos geopolíticos, pues han ido replicando este modelo tanto de gacetillas como de infomerciales, como de coberturas especiales, transmisiones. Recuerdo ahora todos los casos, por ejemplo, de esta orquesta de Televisión Azteca, que pues obviamente está sujeta a una contratación del gobernador o del gobierno que quiera invertir en ello para que esa orquesta vaya y se presente y haga, digamos, lo que le correspondería a cualquier proyecto de carácter cultural, pero que está financiado con el dinero de los contribuyentes y que muchas veces ellos mismos ignoran que son quienes financian este tipo de proyectos que tienen como última finalidad promover la imagen de quienes nos gobiernan y no rendir cuentas y presentar la información
de manera veraz y haciendo precisamente esta distinción. Y eso creo que es muy evidente y me parece que es muy importante tener este tipo de compendios en donde se dé cuenta de muchas de estas trampas, de muchos de estos artificios, pasando sí, sin duda, de lo anecdótico a una reflexión, que es lo que el libro logra hacer muy bien, y es precisamente llevarnos al elemento de, bueno, ¿y qué tipo de modelo de comunicación política queremos? ¿Qué tan libre lo queremos? ¿Qué tan desregulado lo queremos? ¿O qué tan proteccionista queremos que sea el gobierno o el Estado mexicano en un ámbito, además, en donde tenemos un modelo de comunicación política muy cuantitativo? Los partidos políticos piensan que comunicar mucho es ser más persuasivo, que el volumen mata la calidad de la comunicación en lugar de construir relaciones a largo plazo. Y eso creo que es el contexto en el cual se dan estas reflexiones. Y la última, para cerrar esta intervención, es por supuesto la oportunidad que me das revisando también muchas de las propuestas e iniciativas de reforma electoral que están hoy discutiéndose en el Congreso, que se han discutido a lo largo de un proceso largo, de un foro abierto ciudadano, en donde se habla precisamente de estas iniciativas para reformar el marco legal que rige nuestro sistema electoral y que tiene que ver precisamente con la ausencia total de una discusión sobre las plataformas. Es decir, estamos y seguimos hablando de la televisión y de la radio como si ahí fuera el lugar en donde se vacía y se agota la conversación política, desconociendo toda la evidencia que da cuenta de la importancia y la relevancia que tienen hoy las plataformas digitales. No quiero hablar solamente de las redes sociales como una aplicación como tal, sino de las plataformas y el papel que hoy las plataformas están teniendo, no solamente para el flujo de información noticiosa, sino también para el flujo de desinformación o la monetización de la infobasura o digamos, la rentabilidad que tiene el escándalo, el amarillismo, la comunicación que no está regida por ningún principio ni ningún código deontológico periodístico y que hoy vemos y que inunda y se desborda en los contextos electorales. Pero a pesar de esa evidencia, no hay un solo partido político que hayan sometido y como parte de su propuesta de reforma electoral, una discusión seria y de fondo respecto al tema de las plataformas. Y eso me parece muchas veces amparado en, no, es que cualquier cosa que quiera entrar a las redes sociales es la ley mordaza, va en contra de la ciudadanía, va en contra de las personas. Eso es no solamente falso, sino que además ignora el verdadero elemento que tiene que ver con la ausencia de ese debate, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Hay algunos textos que dan cuenta precisamente de esta omisión en un continente que generalmente fue muy combativo frente al imperio y a los grandes comunicadores, a las grandes televisoras, y que hoy ese cibernacionalismo, ese proteccionismo que impide que hoy cualquier privado tenga acceso o cualquier extranjero tenga acceso a ser concesionario en la radio y en la televisión, y que sin embargo estamos muy cómodos con el papel que tienen todas estas plataformas, incidiendo directamente en el ámbito de nuestra vida cotidiana en materia de comunicación. Lo dejo ahí porque creo que hay muchas cosas más que comentar, pero realmente te agradezco tu libro, Javier, te felicito, es una obra que creo que se nota, me deja entusiasmado, me deja muy motivado y bueno, sin duda es algo que recomendaré con mis alumnos y con mis colegas en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juárez. El doctor Juárez es parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Julio, discúlpame porque omití mencionarlo. Como también tengo que mencionar que la currícula completa de los participantes del día de hoy está a disponibilidad de los interesados en el micrositio de la Feria Virtual en la Feria Virtual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una disculpa, por favor. Y bueno, desde luego creo que nadie como el doctor Juárez para hacer un análisis tan profundo y analítico como especialista que es. Muchísimas gracias, Julio, por tus aportaciones, como siempre, valiosísimas. Y ahora quisiera ceder la palabra, por favor, a Luis Miguel Carriedo. Él es periodista independiente y te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, Nadia. Gracias al doctor Javier Esteinú por la invitación al Tribunal Electoral.
Saludos, Julio, un gusto compartir este panel contigo, ya también muchos años metidos en estos asuntos electorales, y es una manera de refrescar la crítica, refrescar la perspectiva, leer esta obra del doctor Javier Steinú, que yo destaco desde el título, una provocación clave que pues nos coloca un reto que no está debidamente atendido, que es la propaganda encubierta, no cualquier tipo de propaganda. Estamos hablando de el engaño que entraña formatos publicitarios que se mezclan con los modelos, el modelo de comunicación político-electoral, y que a partir de pues confundir o camuflar una entrevista contratada, una mención en una telenovela, pues como que no quiere la cosa, comentario positivo o negativo, pero que están sembrados. Discutir los formatos, discutir las reglas, lo que falta. Es una obra muy interesante para el mundo electoral. Lo que nosotros llamamos, ya no es tan nuevo. En 2007, aquella reforma constitucional de 2007-2008, que se hablaba de un nuevo modelo de comunicación político-electoral, pues fue un punto de quiebre en la relación entre medios y política, pero es un punto de quiebre inacabado en algunos aspectos, con riesgos de retroceso en otros. Sin embargo, creo que apuntó a una dirección correcta. La obra hace un análisis no solamente jurídico, nos coloca las reglas principales, va hilvanando cómo está la estructura del, pues digamos, el artículo base, el artículo 41 constitucional, que en aquella reforma de 2007 básicamente colocó una serie de pilares que resolvieron esta nueva ecuación de relación entre medios y política, que tiene que ver con la prohibición total a contratar tiempo en radio y televisión para propaganda política, no para libertad de expresión, como se decía antes, no para que alguien se exprese en libertad, sino para la propaganda de los partidos, como ocurre en al menos 15 democracias de América Latina prácticamente, y es un modelo muy común también en Europa, en donde no es el partido político, cuando hay elecciones, paga por explicar su oferta y tiene que negociar el que tenga más dinero para pagar anuncios, el que se lleve mejor con las televisoras para que le den los mejores espacios, o que gobiernos de su signo le pagaran más a la televisora, publicidad de gobierno le daban más barato al partido. Bueno, eso se cortó al menos a nivel constitucional en 2007, después de aquella contienda de 2006 tan polémica, se prohíbe la contratación, se le dice a los gobiernos, ten cierta salte cuando hay campaña, no metas dinero de publicidad oficial o de propaganda gubernamental cuando hay campaña, la época de campaña, y tampoco, haya o no campaña, pagues publicidad en donde aparezca tu nombre, tu voz, no utilices los recursos públicos para hacer una plataforma que rompa la equidad de la contienda y que en realidad sea una propaganda encubierta, una modalidad de propaganda encubierta. Se anunciaban gobernadores de, no sé, de Tabasco, no sobre turismo, sino sobre las grandes obras que hacían en la Ciudad de México o del Estado de México en todo el país. En fin, estas modalidades ya se empezaban a detectar y por eso está el artículo 134 constitucional, que en esa reforma, ese paquete de cambios, pues dice: la publicidad personalizada está prohibida de los gobiernos. El 41, que dice los partidos tienen acceso en todas las señales de radio y televisión que hay en el país, con una relación de 70% del tiempo, de esa bolsa de tiempo según su fuerza electoral, 30% igualitaria. El INE o la autoridad electoral también tiene acceso a tiempo gratuito, lo administra, tiene que vigilar que se cumpla, sancionar si hay pues cambio, no se transmiten los spots de un partido y sí los del otro, etcétera. Esta ecuación generó gran resistencia precisamente por el factor económico. Era una gran derrama económica para las grandes empresas de radio y televisión, que son los medios masivos por excelencia. Parte del texto del doctor Steinú tiene el mérito, creo yo, de no solo describir la parte legal, sino acercar la parte del estudio de la comunicación, como decir, hay emisores, hay receptores, hay mensaje, ponerle el mensaje, la propaganda, el emisor, las instituciones, los candidatos, los partidos, el receptor, las audiencias,
el electorado, y él agrega como parte de esta manera de presentarnos o de analizar el tema de la dinámica de retroalimentación o la réplica ciudadana, las posibilidades que hay de réplica ciudadana. En esa estructura que el doctor Steinau hace un recorrido por también el marco legal, le da sentido de comunicación y dimensión de comunicación y crítica a qué está pasando. No es solamente una descripción de lo que ocurre en estas 160 páginas de la obra, que aborda varios puntos. Ya decía yo, está ese modelo, sí, pero ¿qué pasa con los formatos? ¿Y qué pasa con el elemento que viene desde el título, con el engaño, con la propaganda encubierta? Bueno, desde 2007, los formatos que retoman mucho el spot, que es un formato que nace en Estados Unidos, corto, porque nació para la publicidad, no para la comunicación política. ¿Por qué corto? Bueno, pues como se vende, mientras menos tiempo, el tiempo aire cuesta, mientras más corto, pues menos costoso, y por lo tanto eran formatos publicitarios. La publicidad encubierta tampoco es necesariamente producto, no lo es, digamos, directamente, pero sí puede abrir otras vetas de esta prohibición general a contratar alguna modalidad de tiempo aire, que viene de la reforma 2007. No, desde el siglo XIX podemos encontrar casos, no sé, en donde las compañías navieras White Star o Cunard Line le pedían a Julio Verne que las mencionara en su obra La Vuelta al Mundo en 80 días para hacer publicidad. Todos hemos visto en el cine cómo funciona este llamado product placement o producto integrado que encubre dentro de la trama de las películas, de las producciones mainstream como, no sé, la saga de James Bond. Ustedes ven a Daniel Craig que usa reloj Omega, que sus equipos de espionaje sofisticados son con computadoras Bio de Sony. Ustedes veían antes a Roger Moore, que también participaba en películas de James Bond, cabalgando con una música que era de los cigarros Marlboro. En el periodismo, el famoso Edward Murrow en los años 50, aquel noticiario que tenía, donde denunciaba la censura del macartismo, bueno, él salía al aire fumando cigarros Kent, que era el patrocinador. El tema es que eso se ha ido a la política y nosotros vimos formatos de comunicación del mensaje que, a diferencia de la publicidad, dice el doctor Steinau, la publicidad, la persuasión en la publicidad, en el mercado, pues bien va al tema de rescate, incluso jurisprudencia, datos. Está fundamentada la obra, no solamente, además de sus valiosas opiniones y mirada crítica, todo lo coloca elementos bien ordenados de esta historia, de este contexto, en donde nos dice, bueno, el mercado pues busca persuadir para que compres bienes, servicios, productos, pero si la política, la lógica de una democracia es tener estas plataformas de comunicación masiva para exponer la oferta, comunicar la oferta, informar a las y los electores, entonces el formato sí importa. El engañar o no engañar, el fingir que alguien habla bien de ti pagándole para que lo haga, sí importa. O tratar de acercarte a influencers, a los guiones de telenovela, para que una telenovela muy popular parezca que dentro de la trama opinan los protagonistas que hay que votar por el presidente del empleo. Veía yo el caso, por ejemplo, de La Fea Más Bella, una telenovela muy famosa en Televisa, que en 2006, fíjense, este es un dato, aparecía dentro de la trama una mención de un actor que se llama, o le decían Pocholo, en donde decía yo voy a votar por el candidato del empleo, que es Felipe Calderón, dentro de la telenovela. ¿Era eso ilegal en ese momento? No. Hubo una sanción, pero una sanción porque no reportaron el gasto, pero el formato se permitía entonces. ¿De dónde veníamos? Bueno, de que los partidos políticos decían, se meten a las telenovelas, no reportan ni siquiera el gasto, los gobiernos pagan publicidad y le dan barato al partido. A partidos les negaban las grandes empresas de televisión, eso decían los propios opositores, los espacios les decían, ya no te puedo vender espacio porque ya no tengo. Había tarifas diferenciadas, al menos denuncias de tarifas diferenciadas, a unos más caro un espacio y a otros no. Eso sí mejoró con la reforma de 2007. Pero los formatos y estas prácticas encubiertas que entrañan engaño ahora son ilegales, no solamente en la parte, no solamente son poco éticas, o en una perspectiva como la que el doctor Steinau refleja con mucha claridad, no solamente pues van en contra de la lógica de informar a las audiencias,
porque tratan de engañarla, persuadirlas a través del engaño. Pagar una entrevista, por ejemplo, con todo y las preguntas. Esos formatos no son ideas, está más que documentado que existen en México y en otros países. Ahora son ilegales en radio y televisión. Pero vean un caso sobre las distorsiones y cómo, dice el doctor Steinú, coartadas jurídicas le dan vuelta a la ley, como en 2009, por ejemplo, el caso del Partido Verde, una gacetilla, ¿qué es esto de gacetilla? Pues que se presenta, por ejemplo, en un periódico, en una revista o en una televisora, como si fuera una nota, como si fuera parte del contenido de la revista, lo que en realidad es un anuncio pagado y hecho a la medida de quien lo paga. Vimos en 2009, cuando empezaba ya a implementarse este modelo de comunicación política, cómo entonces dijeron, bueno, no puedo pagar directamente en televisión un spot. Entonces el Partido Verde tuvo a bien contratar a un actor famoso de Televisa, Raúl Araiza, quien decía, salía presentándose, hablando de encubrir, él decía, yo soy militante, se presentaba ante la audiencia como un militante del partido y daba una entrevista a una revista de Televisa, TV y Novelas. En esa entrevista, él y otra actriz famosa explicaban las propuestas del Partido Verde y bueno, eso lo reportó incluso el partido, el gasto muy alto en la publicidad de la revista. Dice, pues no está prohibida la publicidad de la revista siempre y cuando la reportes. Pero luego la revista se anunciaba en spots de televisión. No te pierdas esta semana en la revista TV y Novelas a Raúl Araiza, que nos cuenta de su partido, el Verde y demás, y así le daban la vuelta a la ley. Después, casualmente, ese actor, cuando fue cuestionado en una entrevista en MBS con Susana Moscatel, le decía, oye, pero pues tú estás a favor de la pena de muerte, que era una de las propuestas del Partido Verde. Y él decía, no, yo no estoy a favor. Oye, pero no eres militante. Ah, no, a mí me contrataron como si fuera Coca-Cola, así lo dijo, más o menos. Fuera una marca, un Gansito, una Coca-Cola, yo soy un actor, pues me contrataron para actuar y para decir que era del Verde. Y de esa manera no se quedó solamente en los anuncios. Es más, los anuncios seguían al aire cuando la revista ya no estaba en los puestos de periódicos. Tuvo una sanción, pero muestra cómo la humedad, la trampa y el engaño y el formato mismo ha buscado meterse. Aparecía ese mismo actor siendo famoso en una telenovela que se llamaba Un gancho al corazón, en donde además aparecía con una playera en la telenovela, en la trama de la telenovela, que decía soy verde. Así como aquellas películas de James Bond donde aparece con su reloj Omega, o las películas famosas de Christopher Reeve donde Superman aventaba al malo, al general Zod, a un gran anuncio de Coca-Cola, y el general Zod lo aventaba a él a un camión de Marlboro. Esos son anuncios y es un formato de engaño, pero en la publicidad tiene una lógica distinta y un efecto distinto a la política, que aquí vemos se sigue tratando. Vimos a un gran boxeador, Juan Manuel Márquez, en una pelea con Manny Pacquiao, salir con un parche del PRI a pelear. Es decir, está prohibida contratar tiempo aire, pues me pongo el parche y voy a salir en televisión, y le daban la vuelta al anuncio propagandístico. Hay muchos formatos y destaco del doctor Steinú otro tema y un reto que nos coloca. ¿Qué hacer? Pues hay que regular la publicidad encubierta, dice él, y hay que visibilizar lo que pasa, porque esta lógica de engaño, de fraude al electorado, de presentarle gato por liebre, pues incluye un amplio catálogo: venta de entrevistas, venta de menciones, productos integrados diversos en telenovelas y demás, que además que son ilegales, pero ahora ya se están mudando a las nuevas plataformas, a las redes sociales, donde hay una ausencia de regulación. Y ya lo decía Julio, pareciera como este estratagema de no vayan a censurar, como si fuese censurar, evitar las lógicas de engaño. Voy rápidamente y menciono algunos casos emblema, el famoso escándalo de Cambridge Analytica, en donde la elección de Donald Trump en 2016, el caso del Brexit y varias contiendas de América Latina, está documentado que, pues, en redes sociales o sociodigitales, como les dicen los académicos, son sembradas noticias falsas. Es decir, el engaño no es solamente presentar como que hablan bien de ti o que te metas en un formato, sino también destruir la credibilidad del opositor con mentiras deliberadas, sembradas a la carta. ¿Cómo la siembran ahora a la carta? Pues porque cada vez que le damos like a una publicación, qué amigos tenemos, qué videos vemos, descargamos, vemos en YouTube, eso va dejando un rastro de nuestros comportamientos. Y así como antes los encuestadores preguntaban qué te gusta, qué no, y las campañas y estrategias electorales se hacían con encuestas, ahora
hay una información, se apropian estas grandes plataformas de nuestros datos personales y nos siembran mentiras, porque ellos saben, a tal persona, a tales miles o millones de personas tienen mascotas, les gustan los animales. Vamos a decir que el candidato opositor o que el candidato fulano, aunque no sea cierto, maltrata a los animales. Y así vamos a manipular. Voy al otro elemento del título del libro del doctor Steinau. Y eso está documentado, no es una teoría conspirativa, sino ha generado escándalo, sanciones y un debate muy fuerte en los Estados Unidos. Curioso, este personaje, Alexander Nick de Cambridge Analytica, y este libro, La dictadura de los datos, de una de sus ex colaboradoras que fue parte importante de la investigación, pues da cuenta que hubo muchas campañas en México que aplicaron esto y que ellos operaron aquí, incluso empezaban aquí, y aquí en México parece como que no, las redes sociales es la libertad, no hay que regular todo. Bueno, estamos viendo que sí se distorsiona, y ahí voy a dos ideas bases del doctor Steinau. Él dice, ya lo mencionaba también Julio, pasemos a una democracia, dice el doctor Steinau, en donde es necesario la construcción de una democracia con una intervención ético-moral de la clase política. No nada más con las reglas en el papel, sino también con una vocación ético-moral de la clase política, pero una democracia deliberativa de calidad y no solo una representativa de cantidad, en donde lo que importa es persuadir para el voto, aunque sea engañando, aunque sean no comunicando las plataformas que mencionaba Julio, porque como son poco populares algunas de las ideas que el partido realmente quiere implementar cuando llegue al poder, mejor no las comunico, mejor me las guardo, las escondo. ¿A quién afecto con eso? A las audiencias. Y estamos viendo una pues involución en algunos elementos, porque esto no se agota solamente en el modelo electoral, sino también en muchos criterios de las propias autoridades electorales que de pronto hablan de la libertad de expresión en gacetillas, que todos sabemos que son gacetillas, ¿no? Pero a veces se necesita un diálogo analítico serio, profesional, como el que hace el doctor Steinau, en donde salgamos un poco de la letra solamente de la ley y nos vayamos al análisis de los contextos y de la historia desde una perspectiva de la comunicación, para entender que esos formatos es inevitable que empresas que lucran con el tiempo aire o con las gacetillas o con la venta de entrevistas quieran dejar de hacerlo por una vocación ética moral. La clase política debiese tenerla, pero si no identificamos el problema o nos tapamos los ojos y decimos, no, bueno, ante la duda, la libertad, claro que la libertad de expresión es fundamental, pero el engaño a las audiencias cuando son contextos electorales, pues es regatear, es cancelar la posibilidad de una sociedad y un electorado informado, que está condicionado a los engaños. Creo que eso es importante y yo rescataría el qué hacer, que es con lo que termina el libro. Pues sí, hacernos cargo, regular, discutir la propaganda encubierta, que tiene múltiples matices. Ya la Constitución dice, por ejemplo, en el sexto, independientemente de que sea elecciones o no elecciones, que está prohibido presentar como información periodística o noticiosa lo que es un anuncio. Está prohibido. Y acaban en 2017, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, pues tuvo una contrarreforma que acaba de discutir, ya lo mencionaba Julio, la Corte está, porque esa contrarreforma en un contexto electoral impulsada por la industria, por las grandes empresas, que quitó no solamente el tema de distinguir opinión de información, que eso además está hasta reconocido en el sistema interamericano, los medios de comunicación lo han firmado año con año en los lineamientos que hace el INE como un compromiso. No, le quitaron otro artículo muy importante, que es distinguir publicidad de contenido, no solo en lo electoral. Ellos dicen, bueno, en un noticiario que estén prohibidos los productos integrados y demás. No estaban prohibidos en la ley. Lo que decía es, infórmale a la audiencia que estás ante un anuncio. Y el IFT había unos lineamientos que hasta en esta negociación de cabilderos de las televisoras decía que aparezca una P. Si tú estás ahorita hablando y traes una ropa que es un anuncio, si estás comiendo algo, tomándote un refresco que te pagaron por ese refresco, que arriba diga una P para avisarle a la audiencia, oye, eso es un anuncio. Bueno, en 2017 lo cancelaron y lo quitaron de la ley. ¿Por qué? Pues porque hay una lógica de mercado en la industria de los medios para engañar. No para engañar porque sean malos y quieran manipular, o no solo para eso, si fuese el caso. No, porque eso es una lógica comercial y a las marcas les gusta pues que se siembren sus productos ahí. Y vemos un terreno poco regulado que hay que discutir, que es a donde se está mudando el nuevo modelo de comunicación, que son las plataformas digitales. Y por último, cierro diciendo
que esto es un péndulo, no es pasar de lo blanco a lo negro. Y yo creo que el péndulo tenemos que empujarlo más hacia el lado de las audiencias, de darles más opciones. Y, por ejemplo, esta parte que dice el doctor Steinau de las réplicas, la deliberación, bueno, pues creo que, por ejemplo, los debates en donde hay cuestionamientos, el quitar de los promocionales controlados en donde dicen frases pegajosas con musiquitas simpáticas y demás, que son formatos legales, ir pasando a formatos más de interacción, deliberativos, en donde las plataformas, decía Julio, las ideas, la oferta real pase a una democracia deliberativa para que la representación política no nos digan, gracias por darme el voto, nunca te dije qué iba a hacer, pero ya me diste la representación, ahora hago lo que yo quiero. Y es más, te engañé haciéndote pensar que hablaban bien de mí influencers, actrices famosas, personajes hasta de la selección mexicana, etcétera, en esta lógica permanente, en esta tensión permanente entre el engaño, el fraude al contenido, al mensaje. Por eso celebro muchísimo esta obra del doctor Steinau, que desde el título pone acento en esta problemática, nos dice dónde hay zonas que requieren una discusión de regulación y también nos acerca al fenómeno fuera, digamos, de esta lógica en donde muchos de los que hemos estado años en el tema electoral solamente nos vamos que si el 134, el 41, que si la excepción de los informes de labores, que si la tesis no sé qué, la jurisprudencia no sé cuál, que es muy importante también, pero ese es derecho electoral, la comunicación y la perspectiva crítica de estos procesos de construcción de democracia desde una comunicación con ética y con respeto a las audiencias. Aquí es muy sencillo. Se va a engañar a las audiencias, se va a camuflar una información, entonces no es información, es solamente persuasión, engaño, y eso no es saludable para una democracia, ni tiene nada que ver con la libertad de expresión, en todo caso, con la libertad del engaño, de lo encubierto. Y bueno, yo dejo aquí mi intervención para no abusar del tiempo. Muy recomendable, además es una obra que está disponible de forma gratuita, la pueden descargar en PDF, y celebro que el Tribunal Electoral dé espacio a este tipo de análisis libres, críticos y además ponderados, porque creo que la obra es una obra muy académica, con un perfil crítico, pero muy bien fundamentado. Felicito al doctor Steinau como un personaje, una persona que se interesa en los temas electorales desde hace mucho, que yo he estado en ese interés, pues es una posibilidad de refrescar, de analizar y de repensar mucho, y yo no tengo más que darle mi agradecimiento por la invitación y felicitarlo por poner estos puntos sobre las IES. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Miguel Carriedo, muy amable. La verdad es que muy acertadas y muy amenas tus observaciones. Y coincido totalmente en que, bueno, efectivamente desde el título es un título atrevido, ¿no? Y desde luego es una obra que analiza la estructura de la comunicación, particularmente política, que estamos analizando en este momento, pero cómo ésta se ha ido desvirtuando a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, y cómo pues ha ido manipulando a la ciudadanía en términos de publicidad y particularmente propaganda electoral. Entonces, pues celebro igualmente contigo el análisis que hace el doctor Steinau, y ahora, bueno, pues le quiero ceder a él la palabra para que nos hable de su obra, de sus motivaciones, y también quisiera yo pedirle que hiciera un poquito de énfasis. Bueno, ya que tenemos analizado toda esta situación y todos estos vacíos que nos hemos ido encontrando, pues, ¿cuáles son los compromisos tanto de la ciudadanía como de la academia y de los mismos partidos políticos a los que nos vamos a enfrentar? Adelante, Javier. Muchas gracias, Nadia. Pues bueno, antes que nada quiero agradecer enormemente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que me hubiera dado la posibilidad de escribir este libro y ahora comentarlo públicamente con ustedes, mis colegas, que lo han enriquecido mucho. Y también pues agradezco mucho tu presencia, Nadia, como moderadora y presidenta del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, al doctor Julio Juárez y al doctor Luis Miguel Carriedo, por sus muy pertinentes observaciones que han hecho a mi texto y que voy a tener muy en cuenta para una ampliación de esta misma
realidad que es necesario seguir profundizando porque da para mucho y además el futuro así lo exige. Y las 10 puntualizaciones que han hecho el favor de exponer ustedes dos en sus análisis, considero que ayudan mucho a crear conciencia sobre la importancia que tiene el que el Congreso de la Unión legisle para corregir la propaganda encubierta durante los comicios que se celebran en el país. Y esto creo que es de especial importancia porque estamos en vísperas de las elecciones el próximo año en el Estado de México y también en Coahuila, y en el año 2024 las elecciones federales y regionales, y que van a definir el nuevo futuro del país, y que si existe propaganda encubierta, ese es un motivo, argumento, factor que pueden pueden utilizarse para declararse como nulas. ¿Por qué? Porque se viola el equilibrio, la pulcritud y un trabajo democrático. Entonces, no es nada más una cuestión ético-moral, es una cuestión también de praxis política. Si se quieren tener elecciones virtuosas, se tiene que legislar para poner en su lugar la propaganda encubierta que ha hecho mucho daño, engaño, y ha generado una pedagogía de la corrupción pública autorizada por el Estado y los partidos. Y porque esto es muy relevante, ya que de lo contrario, aunque se sigan anunciando en discurso cotidianamente, por ejemplo, que se van a declarar, a realizar el respeto al voto y se van a organizar una serie de acciones para que esto se pueda cumplir, y que también se va a realizar una vigilancia electoral y que se van a desterrar el dinero sucio, etcétera, muchos aspectos que hoy día se comentan en la narrativa política, tanto de los agentes políticos como de los partidos, como de las figuras públicas. Todo esto sale sobrando si no se regula la propaganda encubierta, porque que dejaría al gobierno como cómplice de la realización de la estafa en las elecciones del país. Entonces, lo sorprendente es que el Congreso no ha querido actuar, ha tenido muchísimas otras aspectos que ha atendido, y sin embargo, esto que es central para tener democracia virtuosa y limpia en el país, no lo ha abordado. Por lo tanto, yo devolvería esta responsabilidad a los partidos políticos y al Congreso para que actúen en lo que les corresponde, porque los ciudadanos les estamos pagando su actividad para que realicen este trabajo de honestidad en el país. Muchas gracias, Nadia. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por estas opiniones, por las acotaciones que haces a las observaciones de nuestros participantes. Muchas felicidades por tu obra. Y bueno, yo quisiera nada más para ir terminando, agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta valiosísima iniciativa que sin duda es valiosa y hace una gran aportación para la ciudadanía. Y antes de terminar, también quisiera yo pedir el apoyo aquí del tribunal para hacer entrega unos reconocimientos a nuestros participantes. El primero es para el doctor Julio Juárez, muchísimas gracias. Para el doctor Javier Steinu Madrid, muchísimas felicidades, Javier. Gracias, Nadia. Al doctor Luis Miguel Carriedo, muchísimas gracias, Luis Miguel, por tu participación. Y desde luego a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias, Javier, muchas felicidades, mucho éxito. Muchas gracias, Nadia. Bueno, y con esto vamos a dar por terminada esta presentación. Muchas gracias a quienes participaron en ella. Esta presentación virtual, le recuerdo, de la obra Propaganda Encubierta y Legitimidad Electoral, la manipulación de los comicios, de Javier Steinu, que se presenta en la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en formato digital en este 2022. Queremos agradecer a todas y a todos su presencia. Por favor, continúe con los trabajos de esta Feria del Libro Digital. Acompáñenos.